buenas tardes. Bueno, yo quería decir que bueno, que estamos inmersos en, diríamos, lo que es el festival ya nuestro aquí de Cornellá, en fin, de Arte de Cataluña, y también agradecer a las personas que estamos aquí. Como se suele decir, poquito pero muy bueno, agradecerlos a todos porque con el motivo de los actos que tenemos previstos, hola Manuel, pasa, los actos que tenemos previstos, la coordinadora, las entidades como es las Cruces de Mayo, nosotros tenemos el Cristo también de la Banda Verde, a los domingos, pues la verdad que las personas pues están arreglando, decorando, trabajando para que todo salga muy bien. Claro, como tenemos tantos actos, pues hay personas que no pueden resistir, me han llamado que no pueden, pero bueno, por eso no quiero tampoco matizar el tema, simplemente decir que es un festival de un nivel muy alto, el trabajo que lleva todo el año de las entidades, que somos 6 entidades aquí en Cornellá, y decir que el flamenco es una cosa muy profunda, el sentimiento que tenemos todos los andaluces y parte de gente que no son de Andalucía, y es lamentable que estamos pasando una época, nosotros estamos trabajando mucho, pero que el flamenco no esté en el lugar que tiene que estar, ¿no? Por ejemplo, que los actos por mañana y tal, que entendemos que a veces tenemos suerte y se puede llenar, o gente, en fin. Todos los actos que se hacen porque no están corriendo buenos tiempos, las entidades en todo, y claro, hay un esfuerzo muy grande que hace el ayuntamiento, y luego pues cuando el resultado son las personas, cuando aquello no tiene el calor humano de las personas que asisten a los actos, pues la verdad que se pone muy mal para iniciar otro vez lo que es el próximo festival. Cuando empezamos a trabajar en el tema de presupuesto y cosas, pues Juan Antonio lo sabe, que nos pegan por todos lados, ¿entiendes? Es muy importante que la gente acuda a los actos, unos que son, diremos que hay que, como el de mañana, que tienen unos precios módicos, son 13,50 y 15 euros, que no es muy difícil para la gran cantadora que viene, que es un nivel que no está bastante mal, no está mal. Pero bueno, yo me limito un poco, esto más del director del festival, Juan Antonio, pero quiero decir que tenemos que trabajar y luchar, los poquitos que habemos, cada vez más por el flamenco, que el flamenco, aparte que es una cosa maravillosa, un arte, una cultura muy grande, lo llevamos todo profundo, los que somos andaluces y parte diremos del mundo, por decirlo así. Muchas gracias a todos ustedes y esperemos que vernos en los actos que hoy damos el pistoletazo de salida. Gracias.